Espíritu Santo y espíritu inmundo. Son dos espíritus. Aquí hoy le vamos a hablar el tema sobre las personas que poseen los espíritus inmundos y las personas que tienen el Espíritu Santo. Son dos espíritus muy diferentes. Entonces estamos aquí, ¿verdad? En Mateos 1:8 y dice así: nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Podemos entender aquí que el Espíritu de Dios es el mismo Dios. Es el mismo Dios que vino en forma de un hombre a salvar los pecadores, a salvar este mundo, a salvarnos por medio del Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo son una sola persona. Es uno solo. Es una deidad. Es una deidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Podemos entender que era el mismo Dios que vino a salvar este mundo. Entonces, ahí está el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios. ¿Cómo conocemos el Espíritu de Dios? Cuando conocemos a Jesús. Jesús tenía las 9 características, ¿verdad? De cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Son 9 características que demuestran que una persona tiene el Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo conocemos el Espíritu Santo? ¿Cómo conocemos el Espíritu de Dios? Conociendo a Jesús y dejando que entre en nuestros corazones. Es la única forma. El Espíritu Santo tiene muchas cosas bonitas para el ser humano. Demasiadas cosas hermosas. Lo que pasa es que el ser humano no lo conoce porque no lo busca. Pero una vez conociéndolo, ¿verdad? Podemos ver que el Espíritu Santo tiene muchas cosas bonitas para nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es el mismo Dios. Solamente tenemos que conocerlo, buscarlo. Es nuestro mejor amigo, nuestro aliado, el que nos cambia, el que nos transforma, el que está con nosotros en todo momento, el que nos da la felicidad, la paz. Entonces, esa es una parte del Espíritu Santo. Podemos ver en Mateo 3:11 y dice: predicación de Juan el Bautista. Y dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso el que viene que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya está nombrando el Espíritu Santo. Lo que pasa es que cuando la ley la persona no veía el Espíritu Santo, no sentía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esas personas eran de duro corazón. Y Dios se le mostraba solamente una sola persona.
a sus profetas, como Moisés, Elías, ¿verdad? Entonces, cuando viene Jesucristo a la tierra, ya entra el Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? Entra en María, en su vientre, para traer el Espíritu Santo aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo es el mismo Dios, o sea que Dios aquí en la tierra con nosotros, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces es algo muy bonito, ¿verdad? Tener el Espíritu Santo. Todos los seres humanos podríamos tener el Espíritu Santo, pero no se le busca. Quizás no se le busca porque no lo conoce. Pero si pudieran conocer el Espíritu Santo, pudieran conocer el mismo Dios. Dice Juan el Bautista. Juan el Bautista fue tocado por el Espíritu Santo desde el vientre de su madre Elizabeth. Vino María, le tocó el vientre a Elizabeth. Y Elizabeth dice que el vientre saltó. Ya fue prácticamente bautizado. Porque Juan el Bautista vino de una vez a predicar el Evangelio de Dios. Vino a bautizar, ¿verdad? Quiere decir que ya el Espíritu Santo estaba con Juan el Bautista desde un principio, desde que nació. Y él conocía a Jesús. Antes de que llegara Jesús, ya él le conocía. Mientras que los judíos no le conocieron, ya Juan el Bautista ya le hablaba de Jesús. Y dice, su aventador está en mis manos y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego. ¿Sí? Ya él conocía, incluso solamente con Jesús acercársele, ya sabía que era Jesús. Ya él sabía que era Jesús. Porque ya Juan el Bautista ya había sido bautizado con el Espíritu Santo. Ya se habían conocido desde el vientre de su madre. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. ¿Cómo conoce una persona que es de Dios? ¿Cómo usted conoce una persona que tiene el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo le habla. El Espíritu Santo le habla. No hay cómo confundirse. Y el mismo Espíritu Santo es el mismo Dios, el mismo Jesús. Mateo 28:19 dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Son tres en uno. Tres, Trinidad divina de Dios. Así como somos nosotros tripartitos. Cuerpo, alma, espíritu. Así es Dios. ¿Cómo podemos ver a Dios? Como vemos a una persona. Son tres en uno. Muchas personas dicen, ¿cómo es posible que es mentira? ¿Cómo una persona va a ser tres? ¿Cómo Dios va a ser tres? Sí, es tres. Sí, es tres en uno. Es la misma deidad. Enseñándole y guardando, ¿verdad? Guardando todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa. Lucas 1:41 dice, María visita a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth las salutaciones de María, la criatura saltó y fue llena del Espíritu Santo. Ahí en ese momento, Elizabeth fue llena del Espíritu, solamente con tocar. Y todavía Jesús está en el vientre, todavía no había nacido.
Imagínense, el poder de Dios. Jesús aparece a los 12 discípulos. San Juan 20:21 dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así mismo yo envío a ustedes. Y habiéndole dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios. Ya, entonces, podemos ver los frutos del Espíritu Santo, son 9. Lo dice en Gálatas 5, 22 al 23, y dice así: 1, amor. 2, gozo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Toda esta característica la tenía nuestro Señor Jesucristo, que a pesar que lo vituperaron, lo humillaron, lo crucificaron, tuvo el Espíritu Santo, que lo ayudó en todo momento a superar todas esas batallas, todas esas pruebas que Dios le puso. Es una manera de conocer el Espíritu Santo. Es una manera de ver el Espíritu Santo reflejado en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él aguantó tanto. ¿Cuál fue el secreto de Jesús? Ser el mismo Dios. Y cuando Jesús sopla a los discípulos, le dio soplo de Espíritu Santo. Y aquí dice: he aquí que estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, que Jesucristo se fue al cielo, pero se quedó con nosotros. Y el Espíritu Santo es el que hace que la persona cambie y tenga todo eso, ¿verdad?, que tenía Jesús. Una persona sí lo puede tener, ¿sí? Una persona sí puede tener todas esas características que tenía Jesús, si tiene el Espíritu Santo. Si deja que el Espíritu Santo entre, puede tenerlo, porque un obsequio que Jesús nos dejó. Él se fue, pero dijo que estaría con nosotros. Pero esto pasa si aceptamos a Cristo en nuestro corazón, si lo dejamos entrar, porque Jesús es un caballero. Jesús no es que entre y viene y dice: aquí estoy yo entro, y vuela a la puerta. No, Él toca. Y si la persona abre, Él entra. Ese es Jesús, un caballero. Él no entra por la fuerza o por engaño, como lo hace el diablo. El diablo engaña, manda a una mujer hermosa, manda a un hombre con todas las características de que uno piensa, y uno le abre la puerta y viene con sus engaños, y le estamos abriendo la puerta al engañador. Pero en esa persona podemos ver que hay engaño desde el primer momento. ¿Por qué? Porque todo es falso, nada es sincero, todo es ficticio, mentira. ¿Ya? Eso es lo que trae el diablo, engaño. Y en algún momento se le cae la careta. Lo que es falso, en algún momento se cae la careta. ¿Sí? Todo sale a la luz. Y más cuando está el Espíritu Santo en un lugar, la tiniebla se oculta por un tiempo, pero después luego sale, porque es irresistible. El Espíritu Santo es más fuerte que Satanás y sus demonios, que los espíritus inmundos. Eso sí lo podemos contemplar y ver. Más adelante vamos a ver esa parte. ¿Sí? Gálatas,
los 9, no, los 9 frutos del Espíritu Santo. Sí. Ahora vamos a ver cuáles son los espíritus inmundos. ¿Sí? ¿Cuáles son los espíritus inmundos? Mateo 10:1. Y dice, elección de los 12 discípulos. Dice, entonces llamándolo a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que lo echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, de un principio ya Dios le está todo quienes se consideran discípulos de Jesús. O sea, quienes tienen esta potestad para echar demonios, para echar, en vez de abrir la puerta le echamos fuera. ¿Quiénes tienen la potestad? Los discípulos de Jesús. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? Los discípulos de Jesús son los que obedecen la doctrina de Jesús, los que hacen caso a la palabra de Dios, porque Jesús es el mismo Dios, y el que le haga caso a la palabra de Dios, no a mí, no al predicador, no a la palabra de Dios. ¿Sí? Yo solamente soy una portadora de la palabra de Dios. ¿Ya? El que le haga caso a la palabra de Dios, el que cumpla con la sana doctrina, el que cumpla con el Espíritu Santo, el que deje entrar el Espíritu Santo a su vida, ese se considera discípulo de Dios, de Jesús. Entonces, estos discípulos que antes eran 2, ahora somos miles. Ellos murieron, ellos se fueron con Dios, pero quedamos nosotros, porque es por descendencia, una descendencia que Jesús, que Dios permitió para que llevaran su palabra. Es una descendencia. Entonces, los discípulos de Jesús tienen autoridad, pero los verdaderos discípulos de Jesús, los que tienen el Espíritu Santo, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Son 9. Esos tienen autoridad.